Que les bendiga, hermanos. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que está aquí, hermanos, que se ha dado su tiempo para venir a escuchar el consejo de Dios. Y me da gusto, ¿verdad? Me da gusto verlo, me da gusto saludarle. Y pues vamos al consejo de la palabra, mis hermanos. ¿Qué les parece? Yo les invito a que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12, por favor. Y el tema se llama Vivir como siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. Dice la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, mi Dios. Te hemos cantado, te hemos alabado, Señor, y ahora nos exponemos a tu palabra, mi Dios. Queremos escuchar tu consejo. Cámbianos, danos la fuerza de voluntad por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros vayamos caminando en obediencia, Padre. Bendice tu iglesia y también te pido en el nombre de Jesús que bendigas mi vida. Amén, amén y amén. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mis hermanos, estas últimas semanas, ¿verdad? Todo este tiempo hemos visto la primera carta de Pedro, ¿verdad? Y hemos visto buenos temas, ¿verdad? Que cómo el Señor nos ha estado hablando por medio de su palabra, ¿verdad? Y déjeme decirle, mi hermano, que aquí no solamente estamos aventando sermones, ¿eh? Aquí primero el Señor habla al predicador y comparte a la iglesia. Yo sé que la palabra de Dios hay veces que nos exhorta, nos habla fuerte, mi hermano, pero si uno la pone por práctica, trae bendición. Amén. Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice. La mayoría de los que estamos aquí presentes, creo que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y eso quiero pensar, que todos los que estamos aquí ya hemos aceptado al Señor, porque ese es el propósito, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, venimos con ese deseo de conocer más al Señor, de ser salvos, de ser parte de la familia de Dios. Bueno, pues si es así, pues si hemos aceptado al Señor, dice Pedro que como tales no podemos vivir de cualquier manera. Como cristianos no podemos vivir de cualquier manera. Una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos sido salvos, esto nos hace diferentes al mundo, diferentes a los demás. Y si somos diferentes, debemos de vivir de diferente manera a las personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo y todavía no son salvas. Tenemos que ser diferentes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: Mas vosotros no vive según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese lo que dice la palabra, ¿eh? Dice: vosotros no vives según la carne. Si tienes el Espíritu de Cristo en tu vida, tú eres un hijo de Dios y vives conforme al Espíritu. Y eres parte de la familia de Cristo si el Espíritu de Cristo vive en ti.
No hay palabras más claras para explicar esto, mis hermanos. La Biblia enseña que hay dos maneras de vivir la vida. Una es vivir en la carne y otra es vivir en el Espíritu. ¿De cuál manera está viviendo su vida usted? ¿En la carne o en el Espíritu? Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que vivir en el Espíritu. Amén. Los que viven en la carne básicamente son las personas que permiten que sus vidas sean dirigidas por su propia naturaleza pecaminosa. Y en cambio, vivir en el Espíritu es una vida transparente, es una vida de comunión con Dios. La diferencia que hay entre el creyente al no creyente es que el no creyente está gobernado por sus instintos, por sus pasiones, por sus deseos carnales, por lo que le diga su mente, por lo que le nace, se deja guiar. Mas el creyente debe estar gobernado por el Espíritu de Dios que mora en él. Amén. Yo sé, hermanos, que cada día, como cristianos, nos enfrentamos con el duro desafío de ser diferentes de los que nos rodean allá afuera. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque nosotros estamos rodeados de gente incrédula que no conocen a Dios. Y para vivir diferente a como viven ellos no es fácil. El Espíritu de Cristo tiene que estar en tu vida. Pero con la ayuda de Dios sí se puede vivir diferente a los demás, mis hermanos. Sí se puede. Veamos el ejemplo de Daniel y sus amigos en el Antiguo Testamento. Muchos ya conocemos a Daniel, ¿verdad? Que no quisieron contaminarse con el ambiente que les rodeaba. Ni tampoco Daniel y sus amigos quisieron contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Acompáñame ahí en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4, por favor. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice la palabra que Daniel y sus 3 amigos, siendo muy jóvenes, fueron llevados a Babilonia como cautivos por Nabucodonosor. En el verso 4 dice que Daniel y sus amigos eran muchachos, eran jóvenes. Pero ¿qué tan diferentes eran estos muchachos de los demás? ¿Qué tan diferentes? Sigamos leyendo ahí en el versículo 5 al 8. Daniel capítulo 1, versículo 5 al 8 dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, o sea, les cambió el nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego.
Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor escogió a los mejores jóvenes del linaje real de Israel para que estuvieran a su servicio, a los mejores. Y dicen los historiadores que era costumbre dar de la mejor comida a los cautivos reales con el propósito para ayudarles a superar los efectos negativos del exilio o por su destierro de su patria, ¿verdad? Por eso les daban lo mejor, la mejor comida a los cautivos y también para crear en un sentido una deuda de obligación hacia el rey. Daniel y sus 3 amigos fueron elegidos para estar en el palacio del rey. Y al ser de los elegidos, Daniel y sus amigos tendrían el privilegio de poder comer de la mesa de Nabucodonosor. Ellos tenían ese grande privilegio de comer del banquete del rey. Ahora, uno puede decir, pues qué privilegio la de estos muchachos, ¿no? Tener una buena educación, buena comida y bebida, y tener uno de los trabajos más buscados y más deseados de esa época, que era trabajar para el reinado del rey Nabucodonosor. ¿Quién podría tener un problema con todo esto? ¿Quién no quiere trabajar para el presidente? Solamente Daniel. Solamente Daniel tenía un problema. Fíjese que Daniel no tuvo problema con servir al rey. Él no contendió con la educación. Él no contendió con el duro programa de entrenamiento. No contendió ni se opuso cuando le cambiaron el nombre de Daniel a Belsasar. Él no dijo nada. Pero sí Daniel trazó su límite en una cosa, en proponerse en no comer de la comida del rey, ni beber de la bebida del rey. Pero ¿por qué Daniel no quiso comer de la comida del rey? Para no contaminarse. Para no contaminarse. Y no es que la comida estaba envenenada, o que le habían puesto algo para que se murieran. Claro que no. Se decía que comer carne y vino en el palacio del rey era aún mucho más mejor esa carne si la carne era dedicada a los ídolos. Creían ellos que eso les traería un beneficio espiritual. La carne y el vino eran dedicados a los dioses paganos antes de ser servida al rey. Y no era que ofrecían la carne en holocausto o en sacrificio a sus dioses paganos, no, solamente hacían un banquete, se lo presentaban a sus ídolos, a sus dioses, y de ahí se la pasaban al rey. Como buscando algo espiritual, ¿verdad? Un mejor beneficio. Daniel no se quería contaminar y rechazaba los alimentos para no tener ninguna contaminación con la idolatría. Daniel sabía que esos alimentos habían sido ofrecidos a sus dioses paganos, y él no quería contaminarse. ¿Hay algo, hermano, que usted ha hecho a un lado para que no se contamine usted? Muchos sabemos que a Dios no le agrada muchas cosas, ¿verdad? Y así las seguimos haciendo. Seguimos continuando haciéndolas. Trata de no contaminarse, trata de no ofender a su Dios. Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en su decisión de no participar de los alimentos de Nabucodonosor.
Se mantuvieron firmes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y no conformarse a las modas pecaminosas de los babilonios. Decidió ser fiel a Dios y de ser diferente de los demás. Rehusó ajustarse a las modas vanas de los babilonios. Y me imagino que la tentación de no participar de los banquetes del rey Nabucodonosor no habrá sido fácil, No era fácil. Resistir a los grandes banquetes del rey no era fácil, Más siendo un cautivo. Imagínense esos banquetes del rey, ¿verdad? Y decir, no, a mí solo denme lechuga, vegetales. Pero Dios bendijo a Daniel por rehusarse en participar de los deleites que ofrecía Nabucodonosor. Dios le bendijo. Dice en Daniel capítulo 1, versículo 9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, Dios hará lo mismo por nosotros si nos atrevemos a ser diferentes a los demás. Dios lo va a bendecir a usted si se atreve a ser diferente de los demás. Al resistir cualquier tentación, tendremos siempre la gracia y la mano protectora de nuestro Dios a nuestro favor. Amén. Por eso Pedro nos exhorta y nos ruega a ser diferente de los demás. Aquí Pedro nos ruega a todos los creyentes a vivir de una manera diferente al mundo que nos rodea. Dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, dice, amados, yo os ruego, fíjese, yo os ruego. Este rogar es un pedir fervorosamente, es una súplica. Pedro nos está implorando, ¿a qué? A vivir diferente. Cuando la palabra de Dios menciona la palabra rogar, podemos ver qué tan grande es la compasión de Dios hacia nosotros al pedirnos algo para nuestro propio beneficio. Imagínese que Dios te esté pidiendo algo, rogándote, y para tu propio bien. Que si nos ordena hacer algo, debemos hacerlo. Y si nos dice que no hagamos, no debemos hacerlo. Y todo eso para el bien de nosotros, para nuestra propia bendición. Amén. Dice primera de Pedro 2:11, dice, os ruego como extranjeros y peregrinos, como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo nos identifica Pedro en este versículo? Como extranjeros y peregrinos. La palabra de Dios nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esto significa que este mundo no es nuestro hogar, que no pertenecemos aquí. La ciudadanía del cristiano no está aquí en el mundo, sino en los cielos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como creyentes, nos debemos estar constantemente recordándonos que no somos del mundo. Constantemente, aunque estemos en Él, pero no somos de aquí, si ya has aceptado al Señor Jesucristo. Que si tenemos esta mentalidad y creemos firmemente lo que dice la Biblia, esto nos debe de llevar a vivir de diferente manera al resto del mundo.
y nos debe de llevar a no dejarnos atrapar por las cosas de aquí. Si sabe que las palabras extranjero y peregrino describen a alguien que reside solo temporalmente en un lugar y cuyo hogar está en otra parte. Es triste, pero la mayoría de los creyentes dudan de esta palabra. Dudan de esta palabra, que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Por eso viven como si fueran de aquí. Y es que a menudo vivimos en esta tierra, fijándonos demasiado en las cosas de aquí abajo, y se nos olvida de que este no es nuestro hogar. Muchos de nosotros estamos tan invertidos en el mundo y estamos tan interesados en lo que sucede en este mundo que ya la frase extranjeros y peregrinos parece ser extraña para nosotros. O sea, ¿de qué me está hablando la Biblia? ¿Cómo que soy extranjero y peregrino? Ya muchos de nosotros no nos consideramos así. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Descuidamos las cosas de arriba y nos enfocamos más en las cosas de abajo. ¿O no es así? Hermanos, como creyentes, no podemos ser extranjeros y peregrinos en este mundo y al mismo tiempo ser parte del sistema de este mundo que le pertenece a Satanás. No podemos ser extranjeros y peregrinos en este mundo y estar siguiendo las modas, las filosofías y las nuevas ideologías de la sociedad. No podemos regir y conducir nuestra vida por lo que diga el horóscopo, o dejarnos arrastrar por las fuertes presiones que nos ponen allá afuera la sociedad, ya sean los amigos, los familiares, o el compadre que tanta confianza le tenemos. ¿Cómo riges tu vida allá afuera? ¿Como los incrédulos? ¿O como extranjero y peregrino? Si de algún modo crees que puedes manejar las dos cosas, entonces te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Es imposible. No se puede ser cristiano y participar de las tinieblas de este mundo a la misma vez. No se puede. No se puede ser luz y oscuridad a la misma vez. Para entender mejor el concepto que Pedro nos quiere mostrar cuando dice que somos extranjeros y peregrinos, supongamos que usted aborda un avión y aterriza en un país que es totalmente extranjero para usted. Y se supone que te tienes que quedar ahí por un buen tiempo. No entiendes el idioma de la gente, no puedes leer el periódico, prendes el televisor, pero pronto lo apagas porque te das cuenta de que no entiendes nada, no comprendes. Todo es ajeno en ese país para ti, pues eres un extranjero y peregrino en ese país. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice que somos en este mundo, extranjeros y peregrinos, porque no nos identificamos con el mismo idioma, con las mismas actitudes, con el mismo comportamiento que usa este mundo, que los demás. Somos diferentes. Pero cuando empiezas, como dicho extranjero, a usar el idioma de la gente, a escuchar sus noticias, a ver sus programas de televisión, a ver las series, a hablar de los que ellos hablan y a hacer lo que ellos hacen,
te integras en dicho país, te vuelves uno igual. Allí dejas de ser extranjero y peregrino, ahora te haces parte de él, parte de ese sistema. Para nosotros como cristianos es lo mismo. Es lo mismo. Ya no se distingue quién es cristiano y quién no. La palabra de Dios nos considera a nosotros como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y no deberíamos de conformarnos a este mundo y de compartir sus intereses. ¿O ya estás bien cómodo en el mundo? ¿Ya haces lo que los demás hacen? ¿Cómo te identificas allá afuera? Más bien, ¿cómo te identifican a ti? ¿De comportarnos como el mundo se comporta? ¿De ver lo que el mundo ve? ¿De tener la misma visión e intereses que el mundo tiene? Dice que somos extranjeros y peregrinos aquí en el mundo y no deberíamos de integrarnos o conformarnos a este mundo. No te conformes a este mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ser conformado a este siglo significa ser formado junto con el mundo. Te estás moldeando con el mundo, agarrando las mismas actitudes, las mismas mañas. Muchas ocasiones hay cristianos que se enredan tanto en las cosas de este mundo, a tal punto que cuando se vienen a dar cuenta, ya es demasiado tarde. Cristianos que corrían bien la carrera, servían a Dios, servían en la iglesia. ¿Qué pasó? Lastimosamente te preguntas, ¿qué sucedió conmigo? Si yo era llamado, si yo era llamada para servir a Dios, pero ahora estoy atorado, estancada, y ya ni de congregarme me dan ganas. ¿Qué pasó? Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese cómo nos considera la Biblia, como soldados. ¿Es usted un soldado? Y somos soldados reclutados a tiempo completo, no parcialmente o temporalmente. Ya me imagino el ejército de Israel allá en Irán, peleando con Hezbollah, con Hamas, diciendo al soldado, ¿verdad?, a su general: general, ¿sabe qué? Deme chance el sábado, es que tengo una boda. Es que tengo un compromiso con mi familia, ¿puedo ir y regresar? No, no funciona así el cristianismo tampoco, mi hermano. Dice la palabra de Dios que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y no me malentiendan, Aquí no nos está diciendo que no deberíamos comprometernos y ser responsables en nuestras ocupaciones seculares. Esto no es lo que está diciendo la Biblia, sino que la palabra clave para comprender este versículo es a no enredarse, a no enredarnos con las cosas de este mundo,
a no enredarte. Como soldados no debemos permitir que las cosas comunes de esta vida vengan a ser lo primero en nuestra existencia. No permitas que las cosas seculares vengan a ser tu prioridad. Porque el problema está que cuando nos dejamos enredar muy fácilmente, Dios pasa a ser un segundo plano en tu vida. Y esto significa que los asuntos del Señor tendrán que hacerse a un lado, pues no tendrán el primer lugar en tu vida. Me congrego cuando quiera, leo la Biblia cuando quiera, oro cuando quiera, y si me dan ganas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nos hemos enredado tanto en este mundo y hemos dejado al Señor a un lado. Hermanos, recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí en la tierra. Y ese es nuestro gozo, por lo menos el mío. Yo sé que aquí vengo a sufrir. El que es verdadero cristiano, pero hay un gozo que nadie me lo quita. ¿Por qué? Porque uno tiene los ojos en el cielo, no aquí en la tierra. Recuerde que los extranjeros y peregrinos no echan raíces profundas en los lugares que residen, porque saben que pronto se mudarán. No eches raíces profundas aquí, mi hermano. Así el cristiano que es sabio es aquel que vive cada día con las maletas empacadas, listo para mudarse cuando Dios nuestro Padre nos llame a casa, y no estamos arraigados y plantados en este mundo. Amén. Y mientras estemos en este mundo, no tenemos que amar el mundo ni sus placeres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice allí: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, dentro de esta jornada debemos cuidarnos y abstenernos de las cosas que nos quieren desviar y distraer de nuestro caminar con Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 2, 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De qué debemos abstenernos? De los deseos carnales. Hermano, es ahí el desafío de cada cristiano, Es ahí mi desafío y el desafío suyo. El abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Básicamente lo que nos está diciendo Pedro es que si queremos vivir como verdaderos cristianos, debemos aprender a negar nuestra carne. A negar nuestra carne, a negar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque somos cristianos, tenemos todavía esta naturaleza pecaminosa que lucha
contra el espíritu. El abstenerse nos habla de guardarnos, nos habla de contenerse, de privarse, de dejar de hacer cosas que nos llevarán a la derrota espiritual. ¿Quieres tener victoria en Cristo? Cristo ya te ha dado la victoria, si eres cristiano. Ahora, tu trabajo es abstenerte de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso nos dice Pedro, absténganse de esos deseos cuando vengan. Llévenlos cautivo a la obediencia a Cristo. Cualquier deseo, llévenlos a Cristo. Porque si no lo hacen, esos deseos empezarán a batallar contra el alma, contra nuestra alma. La querrán someter. No dejemos que esos deseos carnales que surgen de nosotros sometan a nuestra alma, nos sometan. Dice que ellos batallan contra el alma. Hermanos, cuando un deseo perverso se presenta, tenemos dos alternativas. Una es rendirte y contemplar esos malos deseos que nos llevarán a pecar y a la muerte espiritual. O dos, podemos rechazarlos y centrarnos nuevamente en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Tienes dos opciones. ¿Te dejas dominar por ellos o los dominas a ellos? Alguien dijo una vez, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. O sea, hermanos, donde quiera que vayamos nosotros, hay tentaciones. En el mercado, inclusive en la escuela ya, en el trabajo, donde quiera. Pero es tu decisión si permites que esa tentación entre a tu vida. A lo que voy, hermanos, es que el pecado no es la mejor opción para nosotros. Y debemos tener cuidado de esos deseos carnales. La Biblia nos exhorta a abstenernos de ellos. Abstenerse significa refrenarse, no obedecerlos, sino ponerles un alto antes de que se multipliquen y den fruto en nosotros. Todo apetito depravado llega a ser un deseo que batalla contra el alma. Tenemos una lucha dentro de nosotros. El apóstol Pedro nos aconseja a que no nos dejemos llevar por nuestros deseos carnales, porque definitivamente nos apartarán de la voluntad de Dios. Por eso el creyente tiene que pelear contra esos deseos carnales, para que ellos batallan con nuestra alma. Dejamos que nos tomen la rienda o luchamos contra ellos. Hermanos, quiero recalcar que lo malo no es la carne, o sea, nuestro cuerpo. Este cuerpo nos lo dio Dios. No es malo el cuerpo, sino los deseos de la carne. Eso es lo malo, lo que surge de este cuerpo. Los deseos de la carne que perturban el alma y destruyen la paz. Esos deseos carnales, hermanos, nos quieren robar todo, la paz, la tranquilidad, el gozo. ¿Y por qué? ¿Por qué batallan contra el alma? Porque todavía no
los dominamos, estamos coqueteando con ellos, les permitimos que surjan, contemplamos esos pensamientos y tengamos cuidado porque ese pensamiento puede bajarse el corazón. Y una vez que se baja el corazón, lo proyectamos y lo llevamos a la práctica. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne que batallan contra el alma? Pablo nos da una lista de algunos pecados de la carne en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Si usted es muy amable, me puede acompañar ahí. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice allí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted sabe qué es adulterio, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted quiere heredar el reino de Dios? Abstengámonos de estas cosas. Luchemos contra ellos. Amén. Hermanos, la única esperanza de controlar la carne es andar en el Espíritu, porque usted no puede hacerlo solo. Usted no jamás puede batallar con estos malos deseos carnales. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice que mientras estemos en el cuerpo humano, la lucha será permanente. Cada día tendremos que vencer los deseos y pasiones que anhelarán a alejarnos de Dios. Todos los días tenemos una lucha. Amén. Otra de las razones por qué debemos de abstenernos de los pecados de la carne es porque los incrédulos nos están observando. Fíjese. Primera de Pedro 2:12. Dice allí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Cuando Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, se refiere a nuestra conducta, a nuestra forma de comportarnos. Dice que los cristianos deben mantener buena su manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles pueden considerarse como los incrédulos aquí en este versículo. En otras palabras, los creyentes somos observados por el mundo. Usted está siendo observado por el mundo. Donde quiera que ande, donde quiera que esté. Si usted tiene familia, me imagino que ha de haber un incrédulo ahí. Porque los niños no nacen hijos de Dios, naciendo salvos. Los jóvenes. Me refiero a los jóvenes, ¿verdad? Porque un chiquitito, pues, de aquí pasa, se va al cielo, ¿verdad? Pero hay incrédulos en la familia, en el trabajo.
Donde quiera que vayamos, hay incrédulos y esos incrédulos nos están mirando a nosotros, los cristianos. Lo están observando a usted, sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? El mundo está atento, esperando ver una falla moral de los cristianos. ¿Y con qué propósito? Para calumniarlos como malhechores. El mundo no busca a Dios, no anhela las cosas de Dios. El mundo no anhela congregarse, no anhela orar, leer la palabra. ¿Y qué busca? Excusas. Excusas. Mira ese cristiano cómo anda. ¿Para qué voy a la iglesia? Mira cómo andas, todo desanimado, apagado. Lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Por esa razón, la conducta del cristiano debe mantenerse correcta siempre. Siempre. Y no es que el cristiano tenga una buena conducta en ocasiones, sino que debe tenerla siempre. Ahí está el reto, mis hermanos. Somos embajadores de Cristo y debemos vivir en la sociedad de tal manera que nuestra conducta sirva para glorificar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, que si usted quiere tener una vida pura y tener una conciencia limpia, tiene que enfrentar el pecado que permanece en usted. Tiene que hacerle frente a ese pecado y abstenerse de los deseos carnales que se convierten en luchas interiores en contra de nosotros. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos estos deseos carnales? ¿Cómo los enfrento? La respuesta se encuentra en Romanos 13:14. Romanos 13:14, ¿qué dice? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí Dios claramente nos dice la manera en cómo podemos abandonar el pecado. En primer lugar se nos dice vestíos de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se está vistiendo usted, mi hermano? ¿De qué se viste? Cada día cuando usted se levanta, ¿verdad? Usted se pone una ropa y se viste, ¿verdad? Y la intención es que esa ropa ande todo el día con usted, para arriba y para abajo, para el trabajo, todo el día, ¿verdad? Pues así nosotros debemos de vestirnos de Cristo todas las mañanas para que Cristo ande con nosotros todo el tiempo, donde quiera que vayamos, teniendo comunión con Él. ¿Está usted vestido del Señor Jesucristo? ¿O de qué se viste? ¿De novelas, de música, de chismes, contiendas, peleas? ¿De qué se viste usted? En segundo lugar se nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos carnales. ¿Está usted proveyendo? Hay veces que nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? No, mira que tengo una batalla bien grande con el diablo. Hasta ya uno mira demonios en la sopa. Pero el problema, mi hermano, es que nosotros estamos proveyendo a los deseos de la carne. Cuando usted no ora, usted está proveyendo. Cuando usted no lee la Biblia, usted está proveyendo. Cuando usted no viene a congregarse, usted está proveyendo. No proveáis
para los deseos de la carne. Allá afuera con los amigos no le van a ayudar a abstenerse. Si no, hay que darle más a la carne, ¿no? Hermanos, la Biblia no nos manda a proveer, sino a vestirnos del Señor Jesucristo. Solamente así podemos hacerle la guerra y superar los deseos ilícitos carnales que batallan contra el alma. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñenme nuevamente ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 12, por favor. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 12, dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol Pedro nos dice que todo cristiano entre los impíos debe glorificar a Dios por medio de su conducta. Cada cristiano. En otras palabras, dice que debemos resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación perversa y maligna. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A qué nos llamó Dios? A hacer luz, a resplandecer en medio de tinieblas. Lo que nos está diciendo la palabra es que nuestra vida cristiana debe distinguirse por tener un buen testimonio, vivir como siervos de Dios. 1 de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo tiene su manera de vivir de usted? Hermanos, el mundo está observando al creyente. El mundo tiene sus ojos en usted. El mundo te está observando a fin de ver si realmente vives lo que profesa ser. Que si vivimos vidas deshonestas y carnales, los incrédulos sabrán que somos hipócritas y no se sentirán ellos atraídos a venir a Cristo. Por eso el buen testimonio es indispensable en la vida cristiana, mis hermanos. Es indispensable. Hay un galardón, y bien grande. Fíjese que el buen testimonio surge de una vida que ha aprendido a batallar con los deseos de la carne para mantenerlos sujetos. Si usted no ha aprendido a batallar y a mantener esos deseos carnales, usted jamás podrá dar un buen testimonio allá afuera. El consejo que nos da Pedro es a no conformarnos a los viejos deseos que antes dominaban nuestras vidas. 1 de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Esta frase, no os conforméis, es una orden, Nos da una orden aquí. De dejar atrás la vida vieja de pecado. En otras palabras nos dice: no vuelvan atrás a las cosas viejas. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Ya llegaste hasta aquí, ¿y ahora qué? ¿Te vas a regresar? Solamente los valientes arrebatan el cielo, mis hermanos. Hermanos, todos sabemos de dónde Dios nos ha rescatado.
si eres salvo. Y si hay una cosa en la que debamos tener no miedo, sino pánico en nuestra vida, es volver al estilo de vida del cual Dios nos ha sacado. Es volver a conformarnos a los deseos que antes teníamos. Por eso la Biblia nos advierte y nos manda que dejemos de hacerle caso a los deseos pecaminosos que surgen dentro de nosotros, y que en cambio entreguemos nuestras vidas a la obediencia y a la santidad de Dios. En vez de imitar al mundo impío con sus modas y estilos, nuestras vidas deberían reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En vez de ser moldeados por las fuertes presiones de este mundo, Dios nos llama a ser conformados a su santidad y a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Yo lo invito a que ahí cierre sus ojos, incline su rostro si así lo desea usted, y alce sus manos. Vamos a pedirle al Señor: Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado hasta este momento. Señor, nosotros, no hay ningún mérito en nosotros, Señor. Nosotros estamos aquí por tu gracia, tu misericordia, Señor. Por eso, Padre, venimos delante de tu trono, Señor, a pedirte, a clamar que nos des fuerzas, que nos des fortaleza, Padre, como hijos tuyos, como luz en este mundo, a resplandecer allá afuera, Padre. Señor, esta palabra, esta luz que has puesto en nosotros, que dé fruto, Señor. Eso es lo que tú buscas de la higuera, mi Dios, fruto, Padre. Ayúdanos a dar fruto, Señor. En nuestro propio esfuerzo no lo podemos hacer, pero si tu Espíritu Santo está con nosotros y permanecemos en ti, podemos llevar mucho fruto, Señor. Bendice a tu iglesia aquí presente, Padre, y los que no pudieron venir. Bendice a aquellas personas que apenas están conociéndote, a los pequeñitos, Señor. Guárdalos. Si ya llegaron hasta este punto, que no vuelvan atrás. También a nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, de poner nuestra mirada en el mundo, en las cosas literales de este mundo, Señor. Padre, que nuestra mirada esté siempre en el cielo, Señor, donde esperamos a nuestro Redentor, a Cristo Jesús. Guarda tu iglesia, bendito Dios. Esa es mi oración, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Alábele, mi hermano. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios. No hay palabras para decirte gracias, Señor. Gracias a ti estamos aquí. Gracias, Padre. Y oramos también por nuestras familias, Señor, que todavía no han llegado al conocimiento de tu verdad. Oramos por ellos, Señor, que a su tiempo tú obrarás, los sacarás de las tinieblas y los pondrás en la luz de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.